Ya hemos visto en el capítulo 20 de Éxodo cómo Jehová reveló a Moisés los 10 mandamientos. Y en los capítulos 21 a 23, cómo dio Jehová a Moisés estatutos civiles y religiosos que complementaban los 10 mandamientos o el decálogo. Y hemos aprendido que Moisés escribió en el libro del pacto toda la revelación recibida. Y después de registrar todas las instrucciones que Jehová reveló sobre sus leyes, Moisés las leyó al pueblo y los hijos de Israel le dijeron: obedeceremos todo lo que Jehová ha dicho. Y refrendaron este pacto con un sacrificio. Y después subieron Moisés, a Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos a la presencia del Señor y vieron al Dios de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñar al pueblo. Por tanto, antes de que Moisés y los 70 testigos especiales fueran al monte, Israel conocía muy bien la ley y había pactado obedecerla. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios, y dijo a los ancianos que esperaran allí hasta que volvieran. Y cuando Moisés subió, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y una nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día Jehová llamó a Moisés de en medio de la nube, y su gloria era en la cumbre del monte como un fuego abrasador ante los ojos asombrados y temerosos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Y cuando Jehová acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio prometidas, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Y aunque hemos visto que el pueblo se había comprometido a obedecer todo lo que Dios le había revelado por medio de su profeta, y concretamente no tener dioses ajenos, mientras Moisés estaba en la cima del monte recibiendo instrucciones, los hijos de Israel, al ver que Moisés tardaba en descender, dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos lo que le habrá pasado a Moisés. La ausencia de Moisés durante 40 días había provocado un cambio difícil de explicar en el pueblo. ¿Cómo habían olvidado tan pronto las maravillas o las maravillosas manifestaciones de Jehová en el monte? Y si la falta de un profeta durante unos días provocó este cambio en el pueblo, es de extrañar que haya habido tantos cambios en el modo de adoración del cristianismo después de siglos sin la guía de los profetas. Al cristianismo sin profetas le ocurrió algo parecido a lo que pasó con Aarón, que en la ausencia de Moisés llegó a pensar o a creer que podría hacer un Dios que ocupara el lugar de Jehová. Y aunque quizá la intención de Aarón era que el pueblo adorara al verdadero Dios usando el becerro solo como un medio o símbolo de Jehová, como muchos cristianos piensan hoy,
sobre sus imágenes, lo cierto es que Aarón permitió que se adorara al ídolo, en contra de lo mandado por el Señor en el primero de los mandamientos, cuando le dijo claramente: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás». Y mientras el pueblo hacía al pie del monte un becerro de fundición y edificaba un altar delante de su ídolo, en la cima del monte dijo Jehová a Moisés lo siguiente: «Desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Jehová estaba dejando claro a Moisés que el pueblo que estaba al pie del monte no era su pueblo, porque el pueblo de Dios no puede ser un pueblo corrupto. Este es un buen ejemplo para nosotros, los que nos llamamos el pueblo del Señor, porque la ira de Dios está encendida contra los inicuos y contra los rebeldes. Jehová dijo entonces a Moisés que su furor estaba encendido contra los hijos de Israel, porque se habían apartado del camino que les había mandado y habían hecho un becerro y lo habían adorado. Y no solo estaban ofreciendo sacrificios a sus ídolos, sino que estaban diciendo también que esos ídolos eran los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Y cuando Jehová dijo que iba a destruirlos, Moisés, que a pesar de todo amaba a su pueblo, suplicó a Jehová que los perdonara, porque él sentía que el pueblo se iba a arrepentir. Y ese es ahora el deber de Moisés, o será su obligación, llamar a su pueblo al arrepentimiento, de modo que cuando descendió Moisés del monte, llevando las 2 tablas del testimonio, y llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas de un pueblo desenfrenado, arrojó lleno de ira las tablas y las quebró en el monte. Y tomó el becerro y lo quemó hasta reducirlo a polvo, castigando severamente a los culpables. Y llamó Moisés al arrepentimiento al pueblo, diciendo: «Habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizá se aplaque después de vuestro pecado». Volvió pues Moisés a Jehová para interceder por el pueblo, y en este momento tan grave en el que el pueblo estaba a punto de ser destruido por su maldad que en esta ocasión había llegado al colmo, Moisés podría haber dicho: «Sí, este es un pueblo malvado, destrúyelo, Señor». Pero Moisés no dijo eso, sino que, como hizo Cristo por todos nosotros, intercedió por su pueblo, al que a pesar de todo amaba, y se ofreció como víctima propiciatoria. Y Moisés salvó al pueblo, aunque con la condición, como he dicho, de que se arrepintiera. Y después de que Moisés rompiera las tablas de piedra que Dios le dio, Jehová dijo a Moisés: «Alísate otras 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas también las palabras de la ley, según se escribieron primero en las tablas que quebraste. Pero no será como en las primeras, porque quitaré el santo sacerdocio de entre ellos. Por tanto, dijo el Señor, mi santo orden y sus ordenanzas no irán delante de ellos, porque mi presencia no estará en medio de ellos, para que no los destruya. Les daré la ley como la primera,
pero será la ley de un mandamiento terrenal, porque he jurado en mi ira que no entrarán en mi presencia ni en mi reposo en los días de su peregrinación. Por tanto, haz como te he mandado y prepárate para subir mañana por la mañana al monte y preséntate ante mí sobre la cumbre. Y dijo a Moisés que no subiera nadie con él. Y Moisés subió al día siguiente por la mañana al monte con las 2 tablas de piedra que labró, tal como le había mandado el Señor. Y Moisés estuvo con Jehová y le dijo: perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como herencia tuya. Y Jehová renovó el convenio con el pueblo de Israel y reveló su ley a Moisés diciendo: guarda lo que yo te mando hoy. Y dijo Jehová a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un convenio contigo y con Israel. Y estuvo Moisés con Jehová 40 días, y escribió en las tablas las palabras del convenio, los 10 mandamientos. Y descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y compartió con el pueblo todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, todo lo que Dios mandaba hacer a los hijos de Israel para que siguieran siendo su pueblo. Y los hijos de Israel vieron que la presencia de Jehová estaba con Moisés, porque su rostro resplandecía después de estar hablando con Dios. Y resplandecía tanto que a Aarón y todos los hijos de Israel tuvieron miedo de acercarse a él. La presencia de Jehová estaba con Moisés, con su profeta. Y por medio de Moisés Dios perdonó a los hijos de Israel, renovó su pacto con ellos y siguió guiándolos hacia la tierra prometida. La bendición de tener profetas que nos hagan conocer la voluntad de Dios y nos mantengan conectados con los cielos es algo que los que hoy nos llamamos el pueblo del Señor no hemos valorado lo suficiente como ocurría con los hijos de Israel del Éxodo. Y me pregunto yo, ¿necesitamos que nuestros profetas resplandezcan físicamente para que aceptemos por fin su consejo? ¿Qué tipo de resplandor esperamos de ellos? Nosotros no hemos hecho pacto con un hombre, sino con Dios. Y si hemos hecho un pacto con Dios, cumplámoslo y apartemos de una vez por todas de nuestras vidas esos ídolos que nos alejan de la senda de los convenios. Porque esos ídolos oscuros, digan lo que digan unos y otros, no nos sacarán de la esclavitud de Egipto, sino que nos hundirán aún más en ella. Y como nos dice Dios por medio del profeta Jeremías, vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, y perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Ese día en el que Dios prometió hacer un nuevo pacto con Israel ha llegado. Hagamos, pues,
que la ley de Dios se escriba en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y eso para que no olvidemos la ley de Dios nunca más, ni nos inclinemos de nuevo a esos ídolos que nos alejan de Dios, de sus profetas, de su Iglesia y de las promesas de vida eterna.